Pero cuando me dormí, tuve un, tuve un sueño. Y en ese sueño estaba soñando que estaba en la iglesia y que estaba en el servicio, pero se empezó a mover el Espíritu Santo. Entonces yo estaba alabando al Señor, tenía mis manos alzadas, estaba gloria a Dios, alabando al Señor. Pero también como se levantó el Espíritu Santo, eh, también enfrente de mí había una hermana y otra hermana y se empezaron a reír y carcajearse y como burlándose, pero de una manera demoniática. Y luego cuando yo abrí mis ojos, se voltearon y me miraron y se empezaron a burlar de mí. Y cuando se estaban burlando de mí, también me querían jalar, me querían agarrar. Y yo empecé a orar y cerré mis ojos y estaba orando, pero y estaba también reprendiendo. Pero cuando yo estaba reprendiendo, yo sentí que yo no tenía autoridad. Como lo que yo estaba haciendo no estaba haciendo nada. Y ellas todavía seguían riéndose de mí, burlándose. Y es cuando yo le clamé a Dios y le dije, perdón, Señor, yo sé que yo te he fallado, yo sé que yo estoy en pecado, pero ayúdame. Y cuando yo le estaba clamando al Señor, me desperté. Y cuando me desperté, me dio tanto miedo. Hola, que Dios os bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de Creador Ama su Creación. Mi nombre es Sheila y yo sé que teníamos un diferente nombre y también estaba haciendo el podcast con mi amigo, pero una vez los planes de nosotros no son los planes de Dios. Entonces ahora va a ser yo y primeramente Dios también traeré jóvenes de mi iglesia con el tiempo y también testimonios para ustedes. Yo sé que no ha estado publicando mucho y sí les pido perdón. Pero sí me ocupé y mi hermana estaba visitando por 3 semanas, estaba en mi cuarto y pues yo con gusto le presté mi cuarto y me quedé en la sala. Pero ahora estoy publicando este episodio que Dios me puso en el corazón y pues el título de este episodio es No apartas tu corazón del Señor. Y yo creo que es algo tan importante y es un mensaje también impactante porque yo creo que en la vida de un cristiano es difícil porque antes estabas en el mundo y ahora estás siguiendo a Cristo, pero está esa tentación y está esa tentación de regresar al pasado cuando las cosas se ponen difícil, porque caminar con Cristo no es fácil. Y como todo cristiano sabe, no es fácil, pero vale mucho la pena. Y quiero empezar leyendo Primera de Reyes 11 2 a 3. Si tiene su Biblia, me quiere acompañar a Primera de Reyes 11 2 a 3. Y la palabra del Señor se lee así. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. En primer lugar, esas son muchas esposas. Yo no sé cómo le hizo, porque yo no creo que le puso atención a todas esas, todas sus esposas, son demasiadas. Y gracias a Dios que ya los tiempos no son así porque, ay no, 700 y luego 300 es too much. Es demasiado, pero bueno, ese no, eso no es lo que me quiero enfocar. Lo que me quiero enfocar es que estas mujeres extranjeras desviaron su corazón del Señor. Y eso pasa mucho en la vida de nosotros. Dejamos que personas que nos influyan a que partamos nuestro corazón del Señor, nos alejamos del Señor, nos enfocamos en las cosas terrenales. Y es lo que pasó con Salomón. Y no nomás eso, es muy impactante porque Salomón era un hombre que tenía mucha sabiduría. Dios le dio sabiduría y todavía se apartó del Señor. Entonces, para mí fue eso muy impactante y quería hablar sobre eso porque muchas veces dejamos que cosas nos apartan del Señor, un trabajo, una relación. Y quería hablar sobre eso porque yo la última semana de diciembre y también hace unos días, si ven, si, ay, perdón, si miran mi testimonio, yo hablaba de un muchacho que Dios me dijo que tenía que dejar ir. Y yo no lo quería dejar ir, yo lo quería en mi vida, pero Dios me dijo que lo tenía que soltar. Entonces empecé a hablar otra vez con este muchacho. Y no hablé mucho tiempo con él, pero estábamos mensajeando por un par de días.
Y la cosa es que yo sentí tanta la convicción, era tan grande la convicción, porque el Señor me dijo que Él no quería a este muchacho en mi vida. Es lo que me dijo. Él me dijo, no, tú no puedes regresar, tú no puedes mirar hacia atrás. Y si también miran mi testimonio, y como dije, si quieren, yo puedo dar mi testimonio en español porque yo sé que lo publiqué y lo tengo en inglés. Pero como este podcast ya va a estar en español, lo puedo publicar en español. Si, si quieren, me pueden mensajear en Instagram o dejar un comentario, lo publico en español. Pero hablo que también un profeta le dijo a mi mamá que Dios quiere bendecir a tu hija, pero tu hija sigue mirando hacia atrás. Y, y miré hacia atrás otra vez, porque estaba hablando con este muchacho. Pero era tan grande la convicción de Dios. No nomás eso, el Señor me habló el domingo. Mi pastor, estaba predicando el domingo y la cosa más rara me pasó. Era tan raro porque yo sé que era el Señor. Y yo estoy leyendo el Primera de Reyes. Estaba en Primera de Reyes 13. Pero la cosa es que yo nomás leí el primer párrafo y no llegué a donde él estaba predicando. Todavía me faltaba poquito, pero bien poquito, como unas palabras para llegar a donde él estaba. Pero lo que él estaba leyendo hablaba sobre un hombre de Dios y un profeta anciano. Y para no ir mucho en detalle, pero para decirles más o menos qué era la historia, el hombre de Dios, Dios le dio instrucciones. Le dijo, vas a salir de tu ciudad, pero no vas a beber ni comer nada en donde vas a ir. Y vas a regresar y te vas a regresar. Y cuando le dijo eso, el hombre de Dios, pues es lo que hizo. Pero ya cuando él estaba rumbo a regreso a su tierra, un hombre, el profeta anciano, lo paró y le dijo, oh, ven conmigo, vente a beber y a comer a mi casa. Pero el hombre de Dios le dijo que él no podía. Pero este profeta anciano le dijo, oh, yo también soy profeta, porque el hombre de Dios era profeta. Y él dijo, oh, yo también soy profeta. Y me dijo un ángel que vengas conmigo para comer y beber algo. Y en vez de él consultar con Dios, le hizo caso a este profeta anciano y regresó y comió y bebió en su casa. Y quiero leer lo que pasó, lo que le dijo el profeta anciano. Le dijo, esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste al lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comerías ni beberías. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Entonces Dios le dijo que no comiera ni bebiera nada y que no regresara. Y lo que mi pastor estaba predicando fue que no podemos regresar al pasado, que tenemos que seguir, que no podemos mirar hacia atrás, no podemos desear regresar a la vida de pecado que llevábamos. Y eso me impactó mucho porque yo sé que el Señor dejó que yo no leyera, que no llegara a esa parte, porque Él quería que yo escuchara el pastor, mi pastor. Él quería que yo escuchara a mi pastor y que Él explicara la historia. Porque si yo lo hubiera leído, a lo mejor yo no hubiera entendido como mi pastor lo entendió. Y cuando él predicó eso, me quedé, wow, el Señor me está hablando. Pero no nomás eso, me habló el domingo. Y también después del servicio pensarías que ya dije, tú sabes qué, ya no voy a hablar con ese muchacho, pero no. Me mandó mensaje y me siguió mandando mensajes. Lo estaba ignorando, pero luego me dijo, "Oh, me vas a ignorar", y le respondí. Y cuando le respondí, estábamos hablando todo ese día y ya en la noche me dio mucho sueño. Entonces dije, bueno, me voy a dormir. Nomás me iba a dormir unas horas porque no quería dormir toda la noche porque yo soy una persona que se queda despierta porque trabajo de noche. Entonces, nomás iba a dormirme un par de horas. Pero cuando me dormí, tuve un, tuve un sueño. Y en ese sueño estaba soñando que estaba en la iglesia y que estaba en el servicio, pero se empezó a mover el Espíritu Santo. Entonces yo estaba alabando al Señor, tenía mis manos alzadas, estaba gloria a Dios, alabando al Señor. Pero también como se levantó el Espíritu Santo,
también enfrente de mí había una hermana y otra hermana y se empezaron a reír y carcajearse y como burlándose, pero de una manera demoniática. Y luego cuando yo abrí mis ojos, se voltearon y me miraron y se empezaron a burlar de mí. Y cuando se estaban burlando de mí, también me querían jalar, me querían agarrar. Y yo empecé a orar y cerré mis ojos y estaba orando, pero y estaba también reprendiendo. Pero cuando yo estaba reprendiendo, yo sentí que yo no tenía autoridad. Como lo que yo estaba haciendo no estaba haciendo nada. Y ellas todavía seguían riéndose de mí, burlándose. Y es cuando yo le clamé a Dios y le dije, perdón, Señor, yo sé que yo te he fallado, yo sé que yo estoy en pecado, pero ayúdame. Y cuando yo le estaba clamando al Señor, me desperté. Y cuando me desperté, me dio tanto miedo, me dio tanto miedo porque yo sabía que yo estaba mal. Yo sabía que yo estaba en pecado, aunque no es un, aunque la gente lo mire como no es un pecado tan grave, es grave porque estaba desobedeciendo al Señor. Aunque yo no miré a este muchacho, pero estaba mensajeándolo, es pecado. El Señor me dio un mandato, me dijo qué hacer y yo desobedecí, miré hacia atrás. Y yo creo que eso pasa mucho. En esta generación nos enfocamos en las cosas pasadas. Y eso pasa también porque tienes poca fe. Y yo incluida, unas veces tengo poca fe porque yo estoy orando, Dios, quiero conocer a mi esposo, quiero que me bendigas con un esposo. Pero cuando no está pasando y nadie me está hablando, no estoy hablando con nadie, miro hacia el pasado, miro, bueno, este muchacho me quiere hablar, este muchacho, mi ex me quiere hablar, a lo mejor me debería de regresar, pero el Señor conoce el corazón de cada persona, Él conoce a esta persona y aunque Él dice que Él cambió, si Él cambió, gloria a Dios, pero esta persona ya no es para mí y el Señor ya dijo, no es no, cuando el Señor dice que no es no y cuando Él dice que sí es sí, nada va a parar la voluntad de Dios, cuando Él quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Y yo quería hablar sobre esto porque es tan importante no apartarnos del Señor. Yo ya estaba pensando, ¿qué si regreso con él? ¿Qué si? Pero yo sabía regresando con él, él me va a apartar del Señor. Ya yo no voy a estar metida en las cosas del Señor. Ahora voy a estar enfocada en él, en el mundo. Yo ya sabía porque Dios me dio, ¿soy yo o es él? Tú decides. Porque él me dijo, la cosa es que cuando yo di mi testimonio y yo tuve esos sueños que tuve, Dios me enseñaba, tú no puedes hacer la voluntad que yo tengo para ti si tú no dejas ir a ese muchacho. Regresando con él, yo estoy poniendo todo eso en riesgo. Yo ni podía grabar este episodio, yo no podía grabar nada porque estaba tan enfocada en este muchacho y yo sabía, yo no voy a ser hipócrita y sentarme aquí y decirles, sigan a Cristo, hagan esto cuando yo estoy en pecado, cuando yo estoy desobedeciendo. Yo no puedo grabar aquí y sentarme y decir que hagan esto y el otro cuando yo no estoy practicando lo que estoy predicando. Y yo tenía que dejarlo ir, yo tenía que cortar la comunicación para yo poder grabar este episodio y decirles que no se aparten del Señor, que si el Señor dijo que tú dejes algo ir, lo tienes que dejar ir. No puedes mirar hacia atrás. No nomás eso, el Señor me hablaba porque yo todavía estaba leyendo la Biblia. La estaba leyendo porque yo lo leo durante mi break en el trabajo. Y yo le decía al Señor, Señor, háblame, yo creo que me des una palabra. Él me llevó al mismo versículo como unos 3, 4 veces. Y se los voy a leer. Yo creo que este versículo ya se lo saben, pero lo voy a leer. Y me llevó a Proverbios 26:11. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Y me dio esa palabra y la cosa es que yo cerraba mi Biblia y le decía, Dios, donde tú quieres que yo abra mi Biblia, lo voy a abrir. Y yo no tenía ningún marcador, nada, nada, lo tenía cerrado. Y lo abría, y lo abría. Y allí me llevaba al mismo proverbio. Y es cierto, si el Señor ya me sacó de esa situación, Él me sanó. Igual como muchos que están viendo este video, Dios te sanó, te sacó de esa situación y te vas a volver a meter en eso, te vas a volver a meter con esa persona, te vas a volver a meter en la droga, en el alcohol, sea lo que sea, en ese trabajo, cuando el Señor te sacó de allí, te sanó, te cambió y tú quieres volver a ese
a ese vómito. Y para mí eso fue muy impactante. Yo me quedé como, wow, porque era la misma palabra y la misma palabra y la misma palabra. Y también apunté algo que, que quiero, de lo que quiero am, hablar. Cuando pones algo antes que Dios, haces eso tu Dios. Es idólatra. Gente pone dinero, pone cualquier cosa, pero cuando tú pones algo antes de Dios, haces eso tu ídolo. Y es lo que yo estaba haciendo con este muchacho, yo lo estaba haciendo mi ídolo, porque en vez de enfocarme en Dios, lo estaba poniendo a Él. En vez de leer mi Biblia, estaba mensajeándolo. En vez de estar alabando al Señor, hincando rodilla, hablando con Él, estaba hablando con este muchacho. Y no podemos enfocarnos en las cosas terrenales. Tenemos que enfocarnos en las cosas espirituales. Porque no miramos lo que pasa, pero el mundo espiritual es más real que el mundo terrenal. Y yo no estaba mirando eso, pero mientras yo estaba hablando con este muchacho, mensajeando con este muchacho, los demonios, el diablo, se estaban burlando de mí. Se están burlando, le están diciendo a Dios, mira, ella clama a ti, dice que es tu hija, pero mira lo que está haciendo. Está escogiendo el mundo, me está escogiendo a mí en vez de ti. Y es lo que estaba pasando y yo no podía verlo, pero Dios en su misericordia, en su amor, dejó que yo mirara eso en un sueño, que yo mirara cómo se están burlando de mí, cómo Dios también, yo lo estaba lastimando a Dios, porque en vez de escogerlo a él, estaba escogiendo a este muchacho. Y yo estoy aquí para decirte que las cosas de Dios son más importantes. Dios es más importante que esa cosa terrenal, porque todos nos vamos a ir un día y vamos a estar enfrente de Él. Y ya esa relación o ese vicio ya no va a importar. Lo que va a importar es que escogiste al Señor o no. El Señor fue primero en tu vida o no. Y tú le vas a tener que rendir cuentas al Señor si lo pusiste a Él primero o te enfocaste en las cosas de aquí. Y para mí también fue fuerte, es algo fuerte, porque la carne quiere hacer lo que la carne quiere hacer, pero por eso tenemos que someternos a sujetarnos al Señor. Y la carne tiene que obedecer, la carne tiene que obedecer. Yo sé que es difícil, pero lo tiene que hacer. Y también quería hablar am, sobre el joven, quería hablar sobre el- la, la parábola del joven rico, porque él le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues obedecer todos los mandatos. Y él dijo, pues es lo que los llevo en mi corazón, es lo que estoy haciendo. Y él dijo, bueno, y luego le dijo Jesús, vende vende todo lo que tienes y, y dáselo a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo. Y el joven se fue triste, porque en vez de enfocarse en Jesús, en vez de darlo todo por Jesús, se enfocó en las cosas terrenales. Él mismo se estaba apartando de Dios porque se enfocó en las cosas terrenales en vez de enfocarnos en Jesús. Y nosotros hacemos eso unas veces. Ponemos un límite. Como hacemos cosas, pero luego ponemos ese límite que, bueno, no sé, eso no. Como Dios te doy todo, pero esta relación, yo voy a seguir con este muchacho, esta muchacha. Te amo, pero me gusta todavía fumar. Yo voy a fumar cuando yo quiera. Todavía me voy a poner high porque a mí me gusta, pero todavía te alabo y te amo. Cuando el Señor quiere que tú des todo. Él quiere todo de ti. Él quiere que, si Él te dice que sueltes algo, quiere que tú lo sueltes. Él quiere que tú obedezcas. Y, y es tan importante nosotros darlo todo por Él. Él murió por nosotros. Murió en esa cruz por nosotros y nosotros tenemos que darlo todo por Él. No nomás eso. Otra cosa que yo creo que causa que muchos cristianos se apartan de Dios es cuando pecas. Y cuando pecas, sientes una vergüenza y te quieres alejar de Dios. Pero es cuando más te tienes que agarrar de Dios. Porque como dice el
no sé cuál por, bueno, lo tengo aquí. Ah, perdón, aquí lo tengo. Es Proverbios 24:16. Los justos podrán tropezarse 7 veces, pero volverán a levantarse. Entonces, cuando tú peques, no te alejes de Dios. Pídele perdón, acércate a Él. Es lo que Él quiere, es lo que el diablo quiere, que tú sientas vergüenza y que tú te alejes de Dios y digas, tú sabes qué, el Señor ya no quiere escuchar más de ti. Qué vergüenza. Y es lo que yo tenía la opción. Yo podía hacer eso en el pecado que yo cometí, porque es una vergüenza. Aunque yo nomás estaba mensajeando a este muchacho, era tanta la vergüenza que yo sentí. Pero no, yo tenía que, tú sabes qué, Señor, perdóname, incorrodía, perdón por el pecado que cometí. Yo quiero estar en tu presencia, yo anhelo tu presencia y es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú te humilles, que tú hinques rodilla y pidas perdón por ese pecado. Y tú sabes qué, levántate y sigue. Él no quiere que tú te alejes de Él. Cometiste pecado, él sabía que tú ibas a cometer ese pecado. Y no nomás eso, nosotros tenemos que de veras asegurarnos de no alejarnos de Dios. Porque, como dice la palabra, segundo de Pedro 2, el segundo de Pedro 2:21 al 22. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y el otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces, tenemos que de veras enfocarnos en Dios y no apartarnos de Él. Yo sé que es difícil porque yo lo estaba pensando. Yo ya estaba pensando que cuando yo estaba en el mundo yo podía salir con quien yo quería y no sentía esa convicción. Ya estaba pensando que a lo mejor es mejor que yo regrese al mundo, pero no es cierto, porque las cosas aquí no van a ser para siempre. Las cosas aquí se van a ir, pero lo que es para siempre es la palabra de Dios y es Dios. Entonces enfócate en Dios, no te alejes de Él. Él te ama y Él tiene grandes planes para ti. Él tiene un propósito para tu vida. No te alejes de Él. Él está contigo y Él tiene tantas bendiciones para tu vida. Pero nosotros mismos, en nuestra estupidez, porque somos cabezones unas veces que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, pero el Señor tiene planes para ti. No pongas eso en riesgo. No pongas tu relación con Él en riesgo por una persona. Porque la cosa es que los humanos fallan. Todos fallamos. Pero el que nunca falla es el Señor. Otro punto que yo quiero hablar es usando tu presente para aferrarte al pasado causa que arruines tu futuro. Y yo creo que eso es tan cierto porque nosotros nos aferramos, estamos en el presente. Y la cosa es que nos tenemos que enfocar en el futuro, pero en vez traemos el pasado. Como yo lo hice este fin de semana, yo traje el pasado a mi vida, haciendo que el Señor Él me sanó de eso, es para que yo no mire atrás. Y cuando tú haces eso, tú pones en riesgo tu voluntad que tienes que hacer um, de parte de Dios. Y también lo apunté aquí. Tienes que dejar ir porque peleando contra lo que Dios removió, solo tú sales perdiendo porque terminas no haciendo la voluntad de Dios. Y es tan cierto porque yo sé que empecé este podcast y yo sé que es el Espíritu Santo guiándome, pero yo no podía grabar nada, nada. Mientras yo estaba hablando con ese muchacho, era tanta la convicción que yo no podía grabar absolutamente nada. Yo no lo hacía, porque yo no voy a ser, como dije, yo no voy a ser hipócrita, sentarme aquí y decirles que vivan una vida que le agrada al Señor y yo estoy viviendo una vida que no le agrada, estoy haciendo algo que no le agrada. Entonces yo creo que eso es tan importante porque como dije, Dios tiene planes grandes para ti. Él quiere que tú hagas su voluntad, pero no lo puedes hacer cuando tú te enfocas en cosas que te apartan de Él. Tenemos que en este nuevo año enfocarnos en Dios, eh, y de veras no apartarnos de Él, aunque se pongan las cosas difíciles, aunque la carne unas veces no quiere hacer caso o los ataques del enemigo, tenemos que enfocarnos en Él porque Dios te ama, tiene planes grandes,
Él quiere que tú hagas su propósito. Y no nomás eso, Él quiere que tú tengas vida eterna, que no te apartas y que te alejes y que te pierdas. Y no nomás eso, yo no sé cuál es tu llamado, pero también tu testimonio y lo que tú has pasado, eso afecta a otras personas, ayuda a otras personas y los ayuda a que volteen hacia Dios por lo que tú has pasado. Y cuando tú cuando tú te alejas de Él y te apartas de Él, gente mira y dice, pues, mira, Él se apartó, entonces eso no es real. Dios no es real o la caminata de un cristiano pues no vale la pena porque él no se quedó, él se apartó del Señor. Y tenemos que de veras enfocarnos en Dios para ayudar a las otras personas, poder abrir sus ojos espirituales, para ayudar a la gente que está perdida, porque hay mucha gente perdida y nosotros tenemos que ayudarlos, pero ¿cómo los podemos ayudar cuando nosotros nos apartamos del Señor? Y ese fue todo lo que tenía que yo hablar en este episodio. Yo sé que fue un poco corto, pero es lo que el Señor me puso en el corazón. No te apartes de Él, enfócate en Él. Yo sé que es difícil porque yo también, yo también ya la estaba ahí, ¿cómo puedo decir? Ya la estaba cagando, pero yo estoy muy agradecida que el Señor me dio ese sueño y que pude reaccionar y cambiar lo que estaba haciendo y de veras enfocarme en Él, porque Él tiene planes, como dije, grandes y Él te ama. Y los planes de Él son perfectos. Y nosotros no sabemos lo que Él tiene en el futuro, pero que sean bendiciones y que no sea juicio sobre tu vida, porque cuando uno se aparta de Él, viene juicio sobre tu vida. Y entonces, no nomás eso, también quiero orar por, por ustedes, por las personas que están mirando este video. Am, entonces, déjame orar por ustedes. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por este episodio, Padre. Oro por la persona que está viendo este video, Señor, que no se apartan de ti, Dios. Que lleven tu palabra en el corazón, Padre. Que se enfoquen en ti, que te hagan número uno en sus vidas, Señor. Que no se enfoquen en las cosas terrenales porque todo eso se va, Dios, pero tu palabra y tú permanecen para siempre, Señor. Oro por su vida, por su alma, Dios, que los uses de una manera grande, Padre, porque tú tienes planes grandes. Tienes planes de bien y no de mal para tus hijos y tus hijas, Señor. Oro por estas personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes que me vaya, si no tienes una iglesia, mi iglesia está ubicada en Ferris, Texas, Corona de Gloria. Voy a poner el address abajo y los horarios para que puedan asistir si pueden. Es una iglesia maravillosa. Amo los hermanos, mis pastores. Y si no tienes una iglesia, deberías de ir. Es una iglesia y de veras que temen al Señor y aman a Dios. Y sí, y es bueno también congregarse en una iglesia. am, Nos ayudamos unos a otros y sí, entonces que Dios los bendiga y los veo la próxima vez que grabe otro episodio.